Buenas noches, ¿me escuchan? Inge, buenas noches, sí. Ingeniero, buenas noches. La escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Espero que estén Buenas noches. Se escucha claro. ok, gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la asignatura de comunicaciones satelitales. Estamos ya en la semana 6. Eso quiere decir que en la siguiente semana haremos un repaso de cara al examen que tienen que dar en la semana 8. Sí, sobre eso, pues les comento que todos los docentes tendrían que planificar un repaso, que sería pues indicar quizás temas específicos, preguntas tipo que puedan ir en ese examen. Entonces, les invito pues para que ustedes saquen provecho de esa clase en especial porque les va a ayudar mucho para que no tengan problema en el examen. Sí, preguntando todas las dudas que tengan. Antes de iniciar, tal vez tienen alguna pregunta, inquietud. Mañana tengo reunión con la directora y el coordinador de carrera, en donde si ustedes quieren pues indicar alguna novedad, lo pueden hacer. Una de las cosas que voy a comentar es sobre lo que ustedes me dijeron de los planes que aún faltan de aprobarse o que no han recibido correcciones por parte de los revisores. Entonces, eso no se preocupen, ya les voy a comentar para que nos ayuden con eso. ¿Alguna otra sugerencia, comentario que quieran hacer antes de iniciar la clase? ¿Todo está claro? ¿Todo? ¿No hay novedades? Entonces, pues vamos a iniciar. Con respecto a la tarea, ya les he calificado la tarea. El viernes les habilito para que vean la nota. La mayoría están bien, al menos la gráfica. Sin embargo, la conclusión que debían poner, como que no estaba de todo correcta. Ustedes han puesto por ahí una conclusión en donde indican que lo que es el diámetro de la antena tiene que ver con la ganancia. O sea, sí tiene que ver, pero la conclusión tenía que ser de acuerdo a la gráfica que ustedes obtienen. Entonces, la conclusión para esa gráfica es muy sencilla. Si aumenta el diámetro de la antena, aumenta también LP, que son las pérdidas por desapuntamiento. Sí, o la ganancia relativa que estaba indicada ahí en la gráfica. Esa es la conclusión. Sí, les aclaro eso porque en el examen yo les puedo poner una imagen y les digo, ¿cuál de los siguientes enunciados describe adecuadamente la imagen? Entonces les puedo poner unos 4 enunciados. Pueda que los 3 enunciados que no sean correctos estén bien planteados, pero que no se correspondan con la gráfica. Entonces, tendrán cuidado con esa parte, ¿sí? Para esa imagen en específico, ya les digo, la conclusión es que si aumenta el diámetro de las antenas o si las antenas son más grandes, los errores de apuntamiento pueden ser mayores. Inge, otra cosa, en lo que es la frecuencia también varía bastante, ¿no? Si la frecuencia baja, creo el error por apuntamiento también Sí. Esa es es el... otra idea que se puede sacar de esa gráfica. Pero la principal, porque lo que estaba representado allí en el eje Y era LP o pérdidas, entonces principalmente sería eso. Pero sí, la frecuencia también tiene que ver. Algunos habían puesto como conclusión que si varía el diámetro o el tamaño de la antena, varía la ganancia. Está bien, sí, pero no se corresponde con lo que estaban allí en la gráfica. ¿De acuerdo? La siguiente semana vamos a hacer un repaso de todo eso, entonces pues allí, si es que en los deberes, por ejemplo, si es que no tienen 10, es porque algo estaba mal, pueden preguntar, aprovechar esas 2 horas que vamos a tener para ese repaso. Sí, eso con todos los docentes. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya podemos empezar la clase de la semana 6.
A ver, en la clase anterior lo que habíamos estudiado, si recuerdan, son estaciones terrenas. Vimos las principales características, los subsistemas que componen una estación terrena de alta capacidad. Luego pasamos a revisar parámetros de antenas, calculamos ganancia, ancho de haz, pérdidas por desapuntamiento. En esta clase lo que vamos a revisar es los diferentes tipos de antenas y alimentadores que se utilizan en estaciones terrenas. Y también en la segunda parte vamos a aprender a calcular ángulos visuales en sistemas satelitales. Con ángulos visuales se refiere a esos ángulos de elevación y de azimut que se requieren, pues, apuntar una antena en tierra hacia un satélite. Entonces yo espero que al finalizar esta clase ustedes ya comprendan y tengan claro cómo se hacen sus cálculos. Vamos a ver un modo gráfico utilizando ecuaciones y también utilizando herramientas web o aplicaciones para el teléfono que también hay. Sí, estas diapositivas recuerden que están disponibles en la plataforma virtual, entonces pueden descargarlas y seguirlas. Y si tienen preguntas también en el transcurso de la clase, no duden en escribir al chat o indicarlas por el micrófono. Listo. Lo que representa antenas, pues ya vimos la clase anterior, las antenas parabólicas, vimos una fórmula que permite calcular la ganancia en dBIs. En lo que representa a la configuración o cómo son las antenas, pues hay algunos tipos dependiendo de la capacidad. Normalmente, pues una antena terrestre es una antena parabólica que tiene un alimentador o un LNB que se ubica en el centro. ¿Sí? Esto sería una antena parabólica para recepción de televisión satelital. Sí, es un plato parabólico y el LNB que estaría en el centro de la antena. Este LNB puede causar pérdidas debido a la posición en la que se encuentra. Entonces hay antenas también, como ven aquí en la parte derecha, que son parabólicas. Hay un plato parabólico reflector y ese elemento alimentador o LNB está desfasado, como pueden ver. No está ubicado en el centro, sino a un lado. Esas antenas también se conocen como antenas offset. Las de acá sería de que están centrado el elemento radiante y en el otro caso está a un lado, ¿sí? Eso garantiza pues que las pérdidas sean menores. Si comparamos las pérdidas entre las dos antenas, la antena de la derecha tendrá menores pérdidas porque el LNB está obstruyendo de menor forma que en la antena de la izquierda. Estas antenas serían para sistemas de baja capacidad, ¿no? Tanto para televisión satelital, lo que son las redes VSAT, pero si ya nos vamos a sistemas de alta capacidad, se utilizan principalmente lo que son las antenas en configuración Cassegrain. Sí, ese es el nombre que se le ha dado y consiste en dos platos parabólicos. Un plato parabólico principal y un plato parabólico secundario o subreflector, como ven aquí en la imagen. Entonces, este plato parabólico principal refleja la señal y a su vez por la geometría que tiene el plato se concentra en un segundo plato que funciona como reflector. Esa señal se concentraría entonces aquí en la bocina primaria o que luego va a la parte del alimentador. Esta sería la antena Cassegrain físicamente. Observen un plato principal como reflector y un plato secundario que estaría en esta parte como subreflector. Entonces, una característica que tienen estas antenas es que pues el elemento que irradia energía en transmisión o que recibe la energía en recepción estaría en esta posición. Por lo tanto, el acople con lo que son las guías de onda, los duplexores y los amplificadores es más fácil que otro tipo de antenas, ¿sí? O es más eficiente y también minimiza pérdidas.
¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este tipo de antenas? ¿Han visto estas antenas? Se utilizan pues para estaciones, como les digo, de alta capacidad. Son dos reflectores, a diferencia de las antenas parabólicas para el servicio de televisión satelital, que solamente es un plato reflector. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Inge, en este tipo de antenas, ¿cómo se realiza el apuntamiento? Ujú. ¿Cuál es? ¿Se refiere a los ángulos que hay que considerar para apuntar a la antena parabólica o qué? O sea, ¿cuál, por ejemplo, si es que tuviera solamente como que, ¿de dónde, de dónde se apuntaría para que llegue al satélite? Porque pienso que estos deberían, exacto, donde está ahorita apuntando con el puntero, Ya. pienso que debería apuntarse. ¿O de ahí se apunta o cómo se realiza el apuntamiento? Sí, sí, por supuesto. Desde allí sería, de hecho, imagine que el satélite está por acá, no sé. Em, si es que se quiere hacer el apuntamiento al satélite, esta sería la referencia. Entonces, luego vamos a ver esos ángulos que hay que considerar para hacer ese apuntamiento. Esa sería la idea, ¿no? Estas antenas Cassegrain, que son antenas muy grandes, pues tienen ciertos mecanismos mecánicos, valga la redundancia, para poder hacer el movimiento adecuado, un movimiento gradual. El ángulo que usted debe considerar para hacer tanto el ángulo de elevación como el ángulo de azimut, que sería ese ángulo horizontal, es el que vamos a ver en la segunda parte de esta clase. ¿De acuerdo? Sí, Inge, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra? Inge, yo tengo una preguntita. Ajá. Eh, Inge, me imagino que para estas antenas Cassegrain que menciona, Ujú. me imagino que se mueven con servomotores, algo así, me imagino para el movimiento, para justificar el Sí. movimiento de la Tierra, me imagino, ¿no es cierto? ¿Y eso qué lo maneja mediante algún software o hay alguna persona que está pendiente, digamos, de que esté ¿cómo es? Monitoreando si se mueve el satélite o tienen alguna información del satélite? Eso no tengo claro. Ujú. Ok, la respuesta es depende del satélite. Si es un satélite GEO, ya habíamos visto que el satélite GEO permanecería fijo, ¿no es cierto?, con respecto a un punto en la Tierra. Entonces, en el satélite GEO se apunta por una vez y luego podría hacerse correcciones mínimas, pero nada más que eso. Si es un satélite que no es GEO, en donde se requiere hacer un seguimiento, por ejemplo, al satélite, allí sí se requiere pues un mecanismo, como usted mismo dice, controlado mediante una computadora para asegurar el adecuado seguimiento del satélite. ¿De acuerdo? Correcto, Inge, gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ya, hay unas antenas Cassegrain también que son descentradas. Es decir, el reflector principal comprende la parte superior de la parábola y en este también está el subreflector, pero fuera del eje, ya no en el centro como aquí está en la imagen, sino estaría igual desplazado o tendría un offset, al igual que las antenas que vimos anteriormente, mejora la ganancia porque el subreflector está generando allí una obstrucción. Lo que representa a los alimentadores, pues los alimentadores serían esos elementos que se encargan de irradiar la señal proveniente del transmisor.
estarían pues más o menos en esta parte, los alimentadores en esta antena. En el caso de transmisión, pues irradian la energía al subreflector, luego al reflector principal y luego esa energía se irradia hacia el satélite. En lo que es recepción, pues la señal se refleja en el plato principal, luego en el plato secundario y luego se concentra a través del alimentador hacia el sistema receptor. Esos alimentadores son tipos bocina. No sé si en antenas estudiaron este tipo de alimentadores o de antenas. ¿Estudiaron antenas de este tipo en la asignatura de antenas? ¿Antenas tipo bocina? ¿Sí o no? Bueno, luego les indicaré un par de imágenes, como es el diagrama de radiación de este tipo de antenas. Estas antenas, pues, tienen unas características que se pueden usar en sistemas de alta frecuencia, en microondas, y por supuesto también aplica para sistemas satelitales. Hay de distintos tipos de estos alimentadores. Aquí pueden ver piramidal exponencial o también cónico exponencial. Las imágenes que están aquí indicadas como A y B, la primera y segunda, noten que la forma es exponencial, tal como lo dice su nombre. Esta forma es suave, pero en la práctica pues se hacen o se construyen de una forma abrupta, ¿sí? Noten que ya no es exponencial, sino que tiende a ser cuadrada, se pierde esa forma. Sin embargo, se siguen manteniendo las principales características de esa antena. Por aquí lo indica. Para minimizar las reflexiones, la transición entre la guía de onda en la garganta y el espacio libre en la abertura, en esta parte, debería crecer gradualmente de forma exponencial, como tenemos aquí. Sin embargo, en la práctica, pues las transiciones son abruptas, como ven acá, no tienen estrictamente esa forma exponencial. Las características de este tipo de antenas son la alta ganancia que poseen, pues si estamos hablando de un sistema satelital, la ganancia permitirá compensar los efectos que puede tener el trayecto en la atenuación de la señal. Alta ganancia también es una característica importante de este tipo de antenas. Perdón, eso ya les había dicho. Baja onda estacionaria. Baja onda estacionaria, eso sí lo estudiaron, ¿no es cierto? En antenas, la onda estacionaria no es más que la onda que se refleja debido a un desacople que exista entre la antena y el sistema de transmisión. Eso provoca una onda estacionaria. Es como una onda que rebota y en el peor de los casos puede dañar al transmisor. Entonces, estas antenas tienen una baja onda estacionaria. El ancho de banda también es un parámetro muy importante en este tipo de antenas. Es un ancho de banda muy grande comparado con otro tipo de antenas. Se utiliza en sistemas microondas, no solo satelitales, sino también sistemas terrestres. Y también se consideran como sistemas de referencia para medir o caracterizar otro tipo de antenas. Aquí pueden ver cómo es el diagrama de radiación de ese tipo de antenas. Depende este diagrama de radiación de la polarización en el plano eléctrico, plano magnético, y por supuesto también depende de la forma de la antena y de las dimensiones, dependería el lóbulo de radiación que posee. Aquí en la gráfica de la derecha está pues todo un sistema de antena con lo que es el plato parabólico, que sería un reflector. El alimentador. Este es un alimentador formado por una guía de onda. Noten que aquí sería la apertura, que se encarga de irradiar la energía hacia el plato reflector, o en el caso de recepción, pues direccionar la señal recibida hacia el sistema de recepción. Aquí está el LNB. LNB es el Low Noise Block, un bloque de bajo ruido.
Es un elemento que permite amplificar señales que tienen un alto ruido. Por lo tanto, tienen una alta ganancia. En la sección que nos toca ver televisión satelital, les explicaré con un poco más de detalle sobre los LNBs que hay de distinto tipo y para distintas bandas también de operación. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Ustedes dicen que no han visto pues este tipo de antenas, entonces un compañero en la clase anterior también me preguntó y yo había buscado por aquí este tipo de antenas o guías de onda. Sí, son como una especie de, pueden ser cilíndricas, como ven aquí parecen unos tubos, unas mangueras. Parecen unas canaletas, como ven acá, unas canaletas metálicas. Por supuesto, el material con el que están implementadas es un material especial que tenga bajas pérdidas. Y la conexión de este tipo de elementos se hace como si fueran pues un acople, como pudieron ver acá en la diapositiva. Un acople adecuado entre los distintos elementos. Sí, como si se estuvieran interconectando tuberías. Este tipo de guías de onda que le estoy indicando ahora con el láser, por ejemplo, son las que se usan para conectar el transmisor con las antenas en una estación base. Este tipo de antenas, los otros, son los que se usan para el alimentador en una antena Cassegrain, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido? Sí, está entendido. Ok, muy bien. Esta sería la primera parte. La segunda parte sería indicarles lo que son el cálculo de ángulos visuales para satélites. Principalmente vamos a trabajar con satélites geoestacionarios. Sí, aquí algunos conceptos pues que deben conocer. Algunos quizás ya lo saben, pero para que lo recuerden. Ángulos visuales se refiere al cálculo de ángulo de elevación y ángulo de azimut para apuntar adecuadamente a un satélite. Esto depende, estos ángulos de ángulos visuales, depende del lugar en donde esté la estación terrena en tierra y por supuesto depende del satélite. Sí, entonces se debe apuntar en diferente dirección. Uno de esos ángulos es el ángulo de azimut y el otro sería el ángulo de elevación. El ángulo de azimut sería ese ángulo horizontal con respecto al plano de tierra. Y el ángulo de elevación, en cambio, sería el ángulo vertical con respecto al plano de tierra. Si es que ya tenemos esas dos coordenadas de azimut y de elevación, se podría apuntar a cualquier punto en el espacio. Entonces aquí vamos recordando algunos parámetros, por ejemplo lo que es latitud y longitud. Latitud son esas líneas imaginarias horizontales, como vemos aquí en el diagrama. La latitud se mide desde 0 a 90 grados con respecto al norte o desde 0 a 90 grados con respecto al sur. Entonces, tal como vemos aquí en el diagrama, allí está. Ecuador, latitud 0, como sabemos, estaría aquí. Y hacia el norte, pues sería un valor en grados, dependiendo de la posición. Y hacia el sur sería un valor en grados también. Algo muy importante,
En el caso de los ejercicios que vamos a hacer, vamos a trabajar con signos. Entonces, los signos nos indican si es que es latitud, norte positivo, o si es que es negativo, sería sur. Entonces, se puede escribir, o la nomenclatura puede ser diferente, pero claro, el valor es el mismo. Podríamos decir 60 grados norte o 60 grados sur. También podríamos decir latitud de más 60 grados o latitud de menos 60 grados. Si decimos menos 60 grados, hacemos referencia al sur. Sí, eso con respecto a latitud. Con respecto a longitud, pues sería en cambio estas líneas verticales, como ven en el dibujo, en el globo terrestre, se miden con referencia al meridiano de Greenwich, ¿sí? Que estaría en esta parte. Entonces, hacia la derecha, si lo quieren ver así, sería el este, y hacia la izquierda sería oeste. ¿Alguien tiene activo el micrófono? Por favor, desactive. Sí, a la derecha este, a la izquierda oeste. Y al este sería positivo. Aquí hay un error en el dibujo, está como menos, aquí debería ser más. Y a la izquierda debería ser negativo. Entonces aquí sí está bien. Del mismo modo que la latitud, la longitud se puede expresar ya sea indicando este o indicando oeste, o también se puede indicar con signos. Positivo si es que es al este, o negativo si es que es al oeste. Esto es muy importante para los cálculos que vamos a hacer luego, porque esos signos nos indicarán, pues, si es que es necesario hacer alguna corrección. Ya, esto que les indiqué ahora de latitud y longitud es, pues, un valor, ¿no es cierto?, que nosotros lo acostumbramos a usar en la Tierra. No nos piden la ubicación, podemos indicar latitud y longitud y estaríamos indicando nuestra posición en la Tierra. ¿Qué pasa para los satélites? Pues es similar, simplemente que es una proyección que se hace. ¿Sí? Entonces, la latitud y la longitud serían relativos a la latitud y longitud de la Tierra. Esa proyección, ese punto, se conoce como un SSP. Ese punto, pues, sería o se determina por debajo donde está el satélite, dependiendo de la posición que tenga. Si es que es un satélite geo, como el que está aquí en el dibujo, ese valor de SSP, punto subsatelital, estaría justo en el ecuador, en la línea ecuatorial. Sí. Cuando me refiero a Ecuador, pues no me estoy refiriendo necesariamente al país Ecuador, sino a la línea ecuatorial, o a la mitad entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Sí, esto es lo que ya les expliqué. Las latitudes del hemisferio norte son ángulos de 0 a 90 grados. Estaría mal decir latitud 120 grados, porque la latitud varía entre 0 y 90, positivo o negativo, o norte y sur. Lo que son las latitudes del hemisferio sur son de 0 a 90 grados, como les dije. En el caso de satélites geoestacionarios, como están con respecto a la línea ecuatorial, pues tendrían una latitud de 0 grados. Entonces, basta con indicar la longitud para determinar su posición. Por ejemplo, aquí dice un satélite geo que está a 122 grados oeste, podríamos decir. Sería, a partir de aquí, medimos 122 grados oeste. O también podríamos decir un satélite a 78 grados este. Medido desde aquí sería 78 grados hacia la derecha. Por cierto, la longitud varía entre 0 y 180. ¿Sí? 0 y 180. La latitud entre 0 y 90. Ya. Ese valor de SSP o ese punto es una proyección, como les digo. Se asume que el satélite está sobre ese punto
entonces se hace una proyección con respecto al geocentro o al centro de la Tierra. Con eso se hace esta proyección con respecto a la estación terrena y podríamos aquí determinar cuáles son esas coordenadas, tanto de la estación terrena como del satélite. Aquí dice la estación, o antes, el SSP tiene 30 grados este. Como pueden ver, el SSP, si medimos desde el meridiano de Greenwich, pues nos da 10, 20, 30 grados hacia el este, hacia la derecha. Y 0 grados de latitud, porque noten que coincide con el ecuador, la línea ecuatorial. La estación terrestre, que sería la ES que marca aquí, ES estaría en cambio a 30 grados oeste. 30 grados, si medimos, nos daría 10, 20, 30 grados oeste. Y a 20 grados norte de latitud. 20 grados norte, entonces, midiendo con respecto a la línea ecuatorial, sería 10, 20. 20 grados norte. Sí, esto es fundamental lo que le estoy indicando para los cálculos que vamos a hacer luego, porque hay que interpretar adecuadamente la posición y tener en cuenta las referencias de latitud y longitud. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto de aquí? Que les voy a marcar. ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto que les acabo de señalar en el dibujo? ¿Cuál sería la latitud y la longitud? Comenten, por favor, comenten en el chat. ¿Podría repetir la pregunta, Inge, por favor? Sí, les digo, aquí he dibujado un punto en la Tierra, ¿no? En el globo. ¿Cuáles son las coordenadas? O sea, ¿cuál es la latitud y cuál es la longitud? A ver. Andrade dice 50 grados de latitud más 50 grados y longitud más 30 grados. Robalino 30 grados este, 50 grados norte. Luis 30 grados este de longitud y 50 grados norte de latitud. Inge, buenas noches. Para quedar claro sería posible con el ejemplo que usted nos dio en este instante y luego para hacer unos ejemplos. Perdón, no le pude escuchar. Hay un ruido. ¿Me escuchan mejor? Hay un ruido de fondo. Bueno, sí, dígame nomás, sí se entiende más o menos. Ah, no, le decía que sí es posible que nos expliques en este ejemplo y luego para hacer otros. Ah, ok. No sé si es que es posible. Ok, ya. Lo que pasa es que ya les había explicado antes estos dos puntos que están aquí, mire. Estos ya les había explicado, pero les vuelvo a repetir. Este punto que estoy indicando ahora, a ver, lo voy a marcar con otro color, ya que tengo aquí. Este punto que dice SSP, el punto subsatelital, estaría ubicado, aquí lo dice, 30 grados este, ¿no es cierto? 10, 20, 30 grados este, hacia la derecha, si lo quieren ver así. Y tiene de latitud 0 grados. 0 grados porque está justo en la línea ecuatorial, en el Ecuador. Con respecto
al otro punto que está aquí de la estación terrestre, este punto, en cambio tendría las coordenadas 30 grados oeste de longitud. Sí, longitud se mide con respecto al meridiano de Greenwich, que estaría aquí, y medimos 10, 20, 30. Sí. Aquí está mismo señalado en cada línea, está señalado el ángulo correspondiente. 30 grados de longitud y 20 grados norte. Sí, igual, eso medimos pues con respecto al norte, 10 y 20. Esas serían las coordenadas del punto en color verde y el punto en color azul. Yo les había preguntado cuáles serían las coordenadas del punto en color rojo. ¿De acuerdo, Luis? Tus compañeros dicen que es 30 grados Sí, oeste. muchas gracias. Ok, Luis. 30 grados oeste. De hecho, tiene la misma longitud que el punto que está en azul. Si se da cuenta, porque pasa por la misma línea, entonces sería 30 grados oeste. Y en lo que respecta a latitud, en primer lugar está al norte, evidentemente. Y si medimos cuánto, pues la línea que pasa por ese punto es la de 50 grados. 50 grados norte. Eso mismo lo pueden indicar con signos. En este caso, pues como es este y es norte, ambos son positivos. El punto que está acá, el que está en color verde, también lo podrían especificar como, voy a escribir aquí, ese punto en lo que tiene que ver a longitud, lo podrían indicar como menos 30 grados. Y en lo que respecta a latitud, sería más 20 grados. El hecho de indicar aquí el menos significa que estamos indicando que es 30 grados con respecto al oeste. O si es que es en inglés, pues sería W, ¿no? Y lo de acá sería, en cambio, latitud 20 grados norte. Eso hay que tener cuidado. Latitud norte-sur, longitud este-oeste. Muy bien, entonces veo que todos han contestado correctamente. No hay mayor dificultad en esto, pero sí mucha utilidad en los ejercicios que hagamos luego. Ok, entonces vamos viendo con detalle qué es ese ángulo de elevación. Ese ángulo de elevación, pues serían los grados que habría que elevar la antena con respecto al plano de tierra, plano horizontal de tierra, para apuntar al satélite. Sería diferente si apuntamos a un satélite geoestacionario desde Estados Unidos que si apuntamos a un satélite geoestacionario desde Ecuador. En primer lugar, como es geoestacionario, pues la órbita estaría en latitud 0 y el ángulo de elevación sería mayor para Ecuador que para Estados Unidos. Sí, bueno, ya vamos a hacer cálculos para ir comparando eso. Entonces, hay una característica muy importante aquí. Mientras menor es ese ángulo, mayor es la atenuación. Por lo tanto, hay que mantener unos ángulos de elevación bajos y aquí, como un parámetro, está indicado que ese ángulo de elevación debe ser menor a 5 grados. ¿Sí? Porque si es que es menor a ese valor, las pérdidas pueden ser muy altas. Y aquí está indicado en las gráficas. Tenemos dos gráficas. Una gráfica es a 6,4 GHz y otra gráfica es a 14 y 12 GHz. Eje X, ángulo de elevación. Eje Y, pérdidas de potencia en porcentaje. Entonces, observen cómo en los ángulos que son menores a 5 grados, esos valores de pérdida son muy altos en distintas condiciones. En el gráfico de acá, similar, pueden ver que en menos de 5 grados se tienen unas pérdidas altas
Por lo tanto, es recomendable o siempre se considera valores mayores a 5 grados de ángulo de elevación. De acuerdo a cómo está la gráfica, ¿cuál tiene más pérdidas? ¿La banda de 14-12 o la banda de 6-4? De acuerdo a la escala. La de 14 y 12, ¿no? Muy bien, como pueden ver, si proyecto a 5, por ejemplo, aquí, miren, en lo que es la curva para absorción por lluvia intensa, me da más o menos por aquí ese punto. Si lo proyecto, me daría aquí. Unas pérdidas de más del 99% de la señal. Prácticamente con ese ángulo de elevación no se podría establecer una conexión adecuada porque las pérdidas son muy altas. Entonces, tendrán en cuenta este dato. Ángulo de elevación debe ser por arriba de los 5 grados. Ok, el otro ángulo sería el ángulo de azimut, el ángulo horizontal que les decía con respecto al plano de tierra. Ese ángulo horizontal pues sería si es que la antena se mueve a la derecha, a la izquierda, etc. El ángulo de elevación que vimos antes sería si bajo la orientación de la antena o si subo. Entonces, ese ángulo de azimut hay que tener en cuenta cómo está planteado o las referencias que se da. Sí, esto igual lo vamos a usar luego, entonces deben entenderlo. Miren, podríamos decir, imaginen que este ángulo que estoy dibujando yo ahora con rojo, ese ángulo sería 90 grados con respecto a 180, ¿no? Con respecto al sur. También podría yo indicar el mismo punto de otra forma, como lo estoy haciendo ahora. Sería un ángulo así. Sería 90, 90, 90, 270. 270 grados, pero con respecto al norte. Ambos parámetros serían iguales, solamente que la referencia es diferente. La de rojo sería con referencia a 180 y la de verde sería con respecto al norte, o con respecto a 0 grados. Cuando hagamos cálculos, ustedes van a tener un valor y quizás no coincida con los que van a obtener con una herramienta que les voy a indicar. No es que está mal calculado, sino que la referencia es diferente, nada más. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, voy a borrar ese dibujo que hice allí. Voy a dibujar este ángulo hasta este punto. Digamos que hasta aquí me da... Perdón, lo voy a hacer con otro color a eso. Supongamos que justo en este punto hay un ángulo de 45 grados entre esta parte y esta otra parte. ¿Sí? ¿Cuánto sería el ángulo con respecto al sur y cuánto sería con respecto al norte? ¿Cuál sería este punto de aquí? Con respecto al sur y con respecto al norte. ¿135 con respecto al sur? ¿O 315 con respecto al norte? Muy bien. Eso es importante. Ya les digo porque ustedes pueden tener distintos valores, pero no es que esté incorrecto, sino que la referencia es diferente. ¿Alguna pregunta? Pregunten nomás, indiquen si es que tienen alguna duda.
Inge, en este caso podría ser 45 con respecto al norte, ¿o no? Menos 45 podría ser, pero para ángulos de azimut se manejan normalmente con respecto al sur y con respecto al norte, pero positivo. En la aplicación que vamos a usar le da con respecto al norte. Si usted dice este ángulo, también podría ser menos 45, indicando pues que no se mide en este sentido de las manecillas de reloj, sino al contrario. Pero normalmente se mide siguiendo el sentido de las manecillas de reloj. ¿Preguntas que tengan hasta aquí? Ok, entonces esos dos ángulos, ahora les voy a indicar cómo se calculan. De tres formas les voy a indicar. Con unas gráficas, con una fórmula, o también se puede calcular o se puede usar con herramientas web o aplicaciones que se instalan en los teléfonos en donde les dan esos parámetros. Pero bueno, todos esos se pueden obtener también con la fórmula. Ya, esto es lo que les decía antes con respecto al sur, con respecto al norte, pues simplemente son dos sistemas de referencia diferentes, pero que nos están indicando un mismo punto. Listo. Para el cálculo les voy a indicar 5 pasos. Estos valores que vamos a obtener dependen del satélite, dependen de la posición de la estación terrena. Será diferente si la estación está en Ecuador, si está en Loja, si está en Guayaquil, si está en el hemisferio sur, en Chile, etc. Dependería de las coordenadas de la estación terrena y también depende del satélite, ¿sí? Porque los satélites están, si son geosincrónicos, están en una misma órbita, pero a distintos grados de longitud. Entonces, primero determinamos longitud y la latitud, ¿sí? Pues utilizando el medio que tengan. Pueden buscar en un mapa, pueden utilizar el Google Maps, pueden buscar en Internet cuáles son las localizaciones del punto donde está ubicada la estación terrena. Las coordenadas, ¿sí? Lo que es la latitud y la longitud. Paso 2, determinar la longitud del satélite. ¿Sí? La longitud, porque estamos hablando de satélites geoestacionarios. En satélites geoestacionarios, la latitud es 0, como dice aquí mismo en la diapositiva, pero la longitud, pues ya depende del satélite. Por ejemplo, el satélite Galaxy 5 utiliza DirecTV para el servicio de televisión satelital. ¿Cuál es la longitud de ese satélite de acuerdo a la tabla que tienen aquí? Del Galaxy 5. Galaxy 5, 125 grados este, oeste. Ese detalle falta, ¿sí? Con ese 125, si es que no sé si es que es al este o oeste, pues podría equivocarme. Sería oeste. Aquí lo dice arriba mismo en la etiqueta. No, es que en este caso, pues, está indicado arriba que es oeste. Si es que no le indica una referencia, pues está haciendo uso del signo. Entonces allí sí podríamos decir que como es positivo, sería este. ¿De acuerdo? Sería oeste. Todos los satélites que están aquí están a distintos grados con respecto al oeste. Tercero, calculamos la diferencia, el delta L, entre la longitud del satélite y la de la estación terrestre. Este valor delta L no es más que un valor absoluto, o sea, una diferencia entre las longitudes del satélite y de la estación terrestre. Aquí no importan mucho los signos, porque simplemente se necesita ver esa diferencia en grados, nada más. Es un valor absoluto.
Ok, ese es el paso 3. El paso 4 ya sería calcular utilizando esta gráfica o utilizando la fórmula. Con la fórmula, mucho cuidado que habrá que hacer correcciones. Miren, la fórmula aquí les dice que es phi prima. Entonces, ese valor de phi prima se puede corregir dependiendo del lugar en el que esté la estación terrestre. Aquí dice, estación en el hemisferio norte y al oeste del satélite. Puede estar al sur y al oeste, al norte y al este del satélite, etc. No hay que hacer ninguna corrección, solamente en esta tercera condición que ven. Si es que la estación está en el hemisferio sur y al oeste del satélite. Si es que es cualquiera de las otras tres, habrá que hacer esa corrección del ángulo. Ok, entonces ese sería el ángulo de azimut. Luego hacemos un ejemplo y volvemos a esto. Y lo otro sería el ángulo de elevación. El ángulo de elevación, pues aquí tienen una gráfica que puede ayudar a determinar ese ángulo. O también se puede usar la fórmula. Esta fórmula ya no tiene condición como la anterior. Simplemente, pues, depende del radio de la Tierra, del radio de la órbita, como es geo, es un valor fijo, que solamente tendrán que reemplazar los parámetros aquí en la fórmula. Vamos a hacer un ejercicio y allí, pues, usarán la fórmula y las gráficas para ir comparando resultados. El ejercicio lo que dice es, aquí está. Una estación terrestre está ubicada en Houston, Texas, cuya longitud es 95.5 grados oeste y cuya latitud es 29.5 grados norte. El satélite de interés es el satélite SATCOM-1 al que se quiere apuntar. Vamos a determinar entonces los ángulos visuales, ángulo de azimut y ángulo de elevación. Aquí tienen la respuesta que nos permitirá comparar luego. Lo vamos a hacer entonces ahora con el método gráfico y con la fórmula. Listo. Por favor, copien estos valores para luego ir al ejercicio. Estación terrena 95.5 oeste y latitud 29.5 grados norte. Y el satélite sería el satélite SATCOM-1. A ver, si seguimos los pasos, el paso 1 dice determinar la latitud y la longitud de la estación terrestre. En el ejercicio ya nos da directamente planteado cuál es la latitud y la longitud. Paso 2 dice determinar la longitud del satélite. ¿Cuál es la longitud para el satélite SATCOM-1 de acuerdo a la tabla? Ok, 135 grados oeste. Entonces, reemplazamos ese valor. Ahora lo reemplazamos en el tercer paso, ¿no? Donde dice calcular delta L. Ese delta L, les repito, es un valor absoluto. No importa si hacen la longitud del satélite menos la longitud de la estación o si hacen la longitud de la estación menos la longitud del satélite. El valor lo deben considerar como un valor absoluto. Entonces, a ver, vamos calculando eso. Lo voy a indicar aquí. Calculen por favor el delta L. ¿Cuánto les da delta L? $135 menos 95.5. 39.5. ¿Ok? Entonces yo voy a anotar por aquí eso. Delta L
39.5, recuerden valor absoluto, no considerar signo. Y lo que es la longitud para el gráfico vamos a necesitar la latitud de la estación terrena. La latitud de la estación terrena dice que es de 29.5 grados norte. 29.5 grados. Esos son los dos parámetros que necesitamos para la fórmula y también para la gráfica. Entonces, ahora voy a ir a la primera gráfica. Sí, esta gráfica entonces me permite determinar el ángulo de azimut. El ángulo de azimut en el eje Y tienen, aquí dice delta L, ¿no? En grados. Entonces el delta L que hemos determinado es 39.5 grados. 39.5, como es un método gráfico, pues vamos a aproximar a 40. Y en el eje Y dice latitud de la estación terrestre en grados. La latitud de la estación terrestre es 29.5. Hay que tener cuidado de no equivocarse con ese delta L porque a veces suelen confundir que restan no longitudes, sino longitud del satélite menos latitud de la estación. Eso estaría mal. A ver, latitud 29.5. Aproximemos a 30 que tenemos aquí en el gráfico. Ya. Simplemente haría falta proyectar esos puntos aquí en la gráfica y ver cuál es la curva que pasa por esa intersección. Aquí nos da como intersección, por lo tanto, ¿cuál sería el ángulo de azimut? $60, correcto. El valor sería el de la curva, ¿no? Otro error que pueden cometer es decir que el valor sería el del eje Y. No, ese sería el valor que nos dé la curva correspondiente. Es verdad que este es un método un poco impreciso, pues porque nos puede dar un error. Si queremos más exactitud, podríamos usar la gráfica. Un compañero en la clase anterior me dijo qué pasa si, por ejemplo, nos da un punto entre dos curvas que no están trazadas. Podríamos aproximar al valor, ¿no es cierto?, que nos daría en el rango entre 75 y 80, 77.5. Si quieren utilizar el método gráfico o si no, pueden ir al uso de la fórmula. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? ¿Por qué 60 grados? ¿Se entendió? Si alguien quiere una repetición de algo, recuerden indicar nomás. A ver, ahora vamos a... Dígame. Ya, siempre va a estar en referencia al oeste en la tabla del satélite, de los satélites, de los tipos de satélites. No, no necesariamente, porque también pueden haber satélites al este. No, no sería siempre. Ok, gracias. Ok. A ver, les decía, vamos a hacer la verificación, la comprobación. Apliquen la fórmula que está aquí planteada para los mismos datos del ejercicio que está planteado. Esto que tienen aquí como tan es tangente a la -1. ¿Sí? Les escribo aquí. Eso que está allí indicado como tan es lo mismo que tangente a la -1. Tangente a la -1 del seno de delta L dividido por el seno de L por coseno de delta L. Esta L que ven aquí es la latitud de la estación terrena. Porque la latitud del satélite Geo es 0.
Calculen y me indican por favor cuánto sale. Hice una consulta. ¿A qué hacía referencia el seno de L? L es la latitud de la estación terrena. En este caso, 29.5. Ah, ya. El mismo que usamos en la gráfica. Ok. Gracias. Muy bien, entonces veo que les ha dado un 59.1, ¿no? Grados. Nosotros habíamos determinado de forma gráfica 60 grados porque hicimos un redondeo. Eso sería pues la diferencia entre los dos modos de calcular. El método gráfico es un método más rápido. El método de la fórmula pues sería más exacto, pero esa diferencia que hay entre menos de 1 grado no es una diferencia importante. No, no, Fernando, eso le digo, 1 grado, pues no significa, no sería una diferencia importante. Vimos en la clase anterior justamente que esos valores de errores de apuntamiento, pero se refería al error entre los lóbulos de radiación que tienen las antenas. Entonces, ese valor que calculamos ahora ya en una situación práctica no representaría mayor importancia. ¿Alguna pregunta adicional antes de continuar? ¿Está claro? Hemos calculado el ángulo de azimut, ese ángulo horizontal. Y ese es el ángulo que, haciendo una analogía, pues en una situación práctica nos dirían un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. Ángulo de azimut. Ahora vamos a calcular el ángulo de elevación. Como su nombre lo indica, sería el ángulo al que se debe elevar la antena para apuntar hacia el satélite correspondiente. La fórmula igual la tienen planteada allí y la gráfica. Entonces vamos a hacer primero con la gráfica para verificar cuánto sale. Mismos parámetros. En el eje X, a ver, justo acabo de borrar. Ahí está. En el eje X iría lo que es el delta L. Voy a borrar esto para que no haya confusión. Delta L es 29.5, que para el método gráfico tocará aproximar a 30. Nos daría en esta parte. Lo que es el eje Y es latitud, igual, 29.5 grados, aproximadamente igual a 30. Nos daría acá. Si hacemos
Hacemos esa intersección entre los puntos. A ver, estoy algo mal, ¿no? Es 40. El delta L es 39.5, aproximadamente igual a 40. Entonces, sí, correcto, Cristian. Debería ser acá, ¿no? 40. Entonces, más o menos, si hacemos la proyección de esos puntos, nos daría aquí. Por lo tanto, ¿cuál sería el ángulo de elevación? El ángulo de elevación sería 35 grados. Es la curva, ¿no? La curva, tal como está aquí la gráfica, pues cada curva tiene un valor en grados de latitud, digo, de elevación. Sí, como son satélites geoestacionarios, pues está claro que mientras más nos acerquemos a la latitud cero, por ejemplo, Ecuador, Quito, latitud cero, el ángulo de apuntamiento va a ser mayor. El ángulo de elevación va a ser mayor. Listo. Ahora hagamos el mismo cálculo considerando la fórmula que está aquí planteada para verificar ese resultado. La fórmula tiene un ang tan igual, que es tangente a la menos 1, y también tiene un ang cos, que sería coseno a la menos 1. Ang cos sería igual a coseno a la menos 1. Aquí sí, en estos ejercicios hay que tener cuidado que la calculadora esté en grados, porque si la tienen configurada en radianes, el resultado será, obtendrán el resultado en otras unidades. Sí, reemplacen esos parámetros e indican también cuánto sale.
Ok, vamos comparando. Luis, 35.09 grados. Ismael, 35. Fernando, 35.07. Y como ven, este resultado está más aproximado al que obtuvimos con el método gráfico. Ahora sí, hay que tener en cuenta y de hecho me había olvidado en la parte anterior del ejercicio hacer esa verificación, ¿sí? A ver, voy a volver al ejercicio anterior en donde nos había dado el parámetro anterior de lo que es el ángulo de azimut. Sí, este ángulo no hay que hacer ninguna corrección, como pueden ver. Simplemente se calcula con la fórmula y ese sería el ángulo de elevación. Sería, por supuesto, un valor entre 0 y 90. Si les da un valor negativo o mayor a 90, quiere decir que algo está mal. Cristian, 32.05. Allí sí hay bastante diferencia. 32.05. Revísele, quizás sustituyó mal algún valor. No sale con mucho error. Ok, les decía entonces, para el cálculo el cálculo que hicimos antes, el cálculo de ángulo de azimut, ¿hay que hacer una corrección o no hay que hacer una corrección? Esto es importantísimo, ¿sí? Porque ustedes van a hacer un deber igual con este tipo de ejercicios, en donde tienen que revisar, de acuerdo a las 4 condiciones que indica la fórmula, si es necesario o no hacer esa corrección. Se me pasó. Hace un momento que hicimos este cálculo, no debimos haber pasado al otro sin antes hacer esta corrección. Lo que ustedes hicieron con la fórmula, al aplicar la fórmula, es calcular este parámetro, ¿no es cierto? El phi prima. Ese phi prima pues se puede corregir en función de la posición de la estación terrena. Tenemos 4 opciones. Estación en el hemisferio norte y al oeste del satélite, al norte y al este, estación al sur y al oeste del satélite, o en el hemisferio sur y al este del satélite. En este ejercicio, como dice que es Houston, Texas, Estados Unidos, evidentemente es en el hemisferio norte. Entonces, estaríamos entre la primera y la segunda condición. Es decir, hay que hacer alguna corrección. 180 menos el valor o 180 más el valor que obtuvieron. ¿Cuál de las dos condiciones cumple el ejercicio? ¿La primera o la segunda condición? Primero. El primero dice estación en el hemisferio norte y al oeste del satélite. El segundo dice estación en el hemisferio norte y al este del satélite. Todos dicen el primero. Entonces, a ver, les explico. Es el segundo en realidad porque está al oeste. Al este, perdón. No está al oeste, sino está al este. Entonces, la respuesta sería la segunda condición. Les explico justamente este gráfico que está aquí, hace referencia a ese ejercicio. Aquí está la estación terrestre. Está apuntando al satélite SATCOM-1. Ok, entonces, esta sería la referencia norte-sur. Noten que la estación terrena está al este, porque está, si se dan cuenta, en esta dirección, sería este. Si estuviera por el otro lado, sí sería oeste. ¿De acuerdo?
La estación terrena está al este del satélite. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Lo han entendido? O si quieren, pues les explico acá con este diagrama. Esta es una página que ya les había indicado antes, en donde podemos ver algunos satélites ubicados en órbitas geoestacionarias. En el ejercicio, pues nos dice que un satélite está, el SATCOM-1 a 135 grados. Entonces por aquí hay un satélite que está, aquí está. Aquí dice 135, ¿no es cierto? Esta sería entonces, y necesitamos hacer un apuntamiento desde Houston, Texas, que más o menos está por aquí. Ok, entonces, miren, si el satélite está en esta posición, pues aquí lo pueden ver, entiendo yo, con más claro que el satélite está a la derecha, digo, la estación está a la derecha del satélite. A la derecha es el este. Si es que fuera al otro lado, sería en cambio al oeste. ¿De acuerdo? ¿Se entendió un poco mejor esta parte? Sí, a ver, hagamos otro caso. Voy a mover esta gráfica y voy a, por ejemplo, aquí hay otro satélite, miren. Hay un satélite que está ubicado. A ver, déjenme ver la referencia que tiene. Este mismo. Imaginen este satélite que está aquí a 47.5 grados oeste, dice que es la longitud de ese satélite. Con respecto al Ecuador, es una estación terrestre, imaginen en Quito. ¿La estación terrena está al este o al oeste del satélite? Allí sí está al oeste, correcto. Allí sí está al oeste del satélite. Entonces, así es como se debe interpretar esa parte. Por lo tanto, vamos a hacer esa corrección utilizando a ver, regreso acá, utilizando la segunda ecuación de corrección que está aquí. O sea, 180 más ese ángulo que acaban de calcular acá de 60 grados, ¿no? 60 grados habían calculado. ¿Cuánto es 180 más 60? $240, correcto. 240 grados, entonces comparemos las respuestas. Miren, aquí dice 59 o 60, que nosotros calculamos con la fórmula. Al oeste del sur, o sea, con respecto a 180 grados. Nosotros habíamos sacado una respuesta 240, pero con respecto al norte. Entonces, es lo mismo, solo que con dos sistemas de referencia diferentes. Por eso es que le sumamos, como ven en la fórmula, 180. Si no le sumamos los 180, serían con respecto al sur. Si le sumamos los 180, serían con respecto al norte. Entonces, si vuelvo a la gráfica, a ver, era acá en 135 grados, ¿no? Este es el satélite.
Y esta sería las ciudades donde está la estación terrena que se quiere hacer el apuntamiento. Las referencias, pues aquí, ¿no es cierto? Podemos trazar una línea imaginaria en donde esto sería norte, esto sería sur. Y sería lo mismo si medimos 240 grados. A ver, voy a trazar primero una línea, sería la del apuntamiento. Sería lo mismo si medimos 240 desde el norte o si medimos 60 con respecto a 180 o con respecto al sur. ¿De acuerdo? ¿240 con respecto al norte o 60 con respecto al sur? Muy bien, entonces eso sería este ejercicio que estaba planteado. Hemos visto ya los dos modos. Aquí están las respuestas. Dice el ángulo de elevación, si nos salió igual, 35 grados. El ángulo de azimut, pues tenemos un error de 1 grado con respecto a la respuesta que está en el libro. Ok, si no hay preguntas, vamos a tomarnos un receso, unos 5 minutos y continuamos. Ya hemos culminado, pues nada más hace falta explicarles la tarea que tienen que hacer y también otras herramientas que pueden usar para hacer este cálculo de ángulos visuales. Entonces nos conectamos en 5 minutos y les registro también la asistencia, por favor.
Ok, continuamos. Por favor, les voy a registrar la asistencia en este momento. Muy bien, semana 6. Libardo Andrade. Presente, Inge. Ok, Libardo. Mario Cóndor. Presente, Inge. Ok, Mario. Luis Cuestas. Presente, Inge. Ok, Luis. Giovanni Erazo. Giovanni. Presente, Inge. Ok, Giovanni. Alan Espinosa. Presente, Inge. Ok, a ver, entonces, antes Giovanni. Giovanni Erazo, sí contestó. Giovanni, sí lo veo conectado. Ismael y John. Presente, Inge. Ok, Ismael. Fernando Lidioma. Presente, ingeniero. Ok, Fernando. Fabricio Lincango. Fabricio, ok, Fabricio. William Maila. Presente, ingeniero. Ok, William. Luis Moreta. Luis Moreta. Presente, ingeniero. Ok, Luis. Robinson Ordóñez. Presente, Inge. Presente, Inge. Ok. Lenin Ortiz. Presente, Inge. Ok, Lenin. Miguel Paz. Presente, Inge. Buenas noches. Ok, Miguel. Cristian Pumacuro. Presente, Inge. Ok, Cristian. Paul Kinga. Presente, Inge. Ok, Paul. Andrés Robalino. Presente, Inge. Ok, Andrés. Cristian Simbaña. Presente, Inge. Ok, Cristian. Yadira Suntasi. Presente, Inge. Ok, Yadira. Y Pablo Veloso. Presente, Inge. Ahora me faltaba Giovanni Erazo. Giovanni Erazo regresó del receso. Inge me escribió, dijo que estaba con un problema, un poco de problemas de conexión, que no se le activaba el micrófono, que ya está intentando conectarse. Ya, ok. Luis Guzmán, usted es del... Ah, no. Del paralelo anterior, Inge, para que me pueda ayudar. No pude conectarme en Ya. el horario de 6 a 8. Para que me ayude, por favor. Muchas gracias. Ok, no hay problema. A ver,
satelitales paralelo a. Desactive nomás el micrófono, Luis. Ok. Ya le ayudo con la. A ver, semana 6. Muy bien, continuamos entonces. Otras herramientas, además de lo que es la fórmula y la gráfica que vimos, podemos utilizar una herramienta web que es dishpointer.com o también SatFinder, que es una aplicación que la pueden instalar en su teléfono. Sí, es una aplicación para Android. Nosotros vamos a usar en este momento esta herramienta web, dishpointer.com. Igual en la tarea les pido que la utilicen para hacer el cálculo de apuntamiento desde 3 lugares diferentes. La tarea dice, a ver, aquí hay una diapositiva que está mal. Esta tarea ya hicieron, pues sería lo de acá. Determinar los ángulos de azimut y de elevación para estaciones terrenas ubicadas en cualquier 3 ciudades de Sudamérica que ustedes deseen, las cuales deben apuntar al satélite Amazonas 5. Para el cálculo deben utilizar las fórmulas y contrastar esos resultados con los que obtengan mediante la aplicación Dishpointer, ¿sí? Entonces, ahora les voy a indicar cómo se usa. Pues es muy fácil en realidad. Aquí ustedes pueden ingresar la dirección, la calle, pueden ingresar un nombre de una ciudad o también pueden ingresar coordenadas. Voy a ingresar yo, por ejemplo, Quito o otra ciudad, Loja. Ponemos buscar y allí me marca. Y acá en esta parte seleccionan el satélite. Entonces tienen que buscar el satélite Amazonas 5. Está aquí, 61 grados oeste. Ok, entonces esa gráfica, como ven, es muy intuitivo porque incluso les indica con una línea o les da una idea de cómo sería ese apuntamiento que se debe hacer. Disminuir el zoom. Cuando escribo Loja me marca una posición por defecto, ¿sí? En Loja. Pero claro, se puede indicar una posición precisa indicando latitud y longitud. El satélite Amazonas, pues es un satélite que está a 61 grados oeste, por aquí, sobre el Amazonas, por eso es que se llama así, Amazonas. Si es que hacemos un apuntamiento desde Loja, pues sería esta dirección, ¿no es cierto?, que debería apuntarse. Y aquí, pues, cuando damos clic en este icono, nos despliega la información. Nos indica, pues, la dirección, la latitud y longitud del punto que está calculando. Sí, latitud -4, longitud -79. Esos signos, pues, espero que ya lo entiendan. El menos en latitud significa que está al sur. Loja, pues, está al sur. Y longitud, -79, que serían 79 grados oeste. El satélite está a 61 grados oeste, el Amazonas 5. Y los cálculos que realiza, pues, para el ángulo de elevación es 68.1 grados de elevación. Y de azimut, pues, nos da 2 valores. El azimut con respecto al norte verdadero y con respecto al norte magnético. Esto no sé si lo saben ustedes, pues, el norte magnético sería el que se determina mediante una brújula, por ejemplo. Y el norte verdadero sería el norte que estamos acostumbrados a definir mediante los planos que tenemos o los mapas. En realidad, el cálculo más cercano que ustedes tendrán será con respecto al norte verdadero, ¿sí? A este azimut que dice aquí.
78 grados. Este valor está indicado con respecto al norte. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Ustedes van a hacer con 3 ciudades diferentes. Entonces, si este valor no les coincide, es porque quizás no es que está mal calculado, sino que necesiten hacer esa corrección, de acuerdo a lo que ya vimos en la diapositiva. También es probable que si ustedes reemplazan mal un valor, pues les dé otra cosa que no tenga nada que ver. Entonces, aunque hagan corrección, no van a llegar nunca a un valor cercano al que calcula la aplicación. Sí. Es un satélite geoestacionario. Si yo ahora hago el apuntamiento desde Quito, por ejemplo, desde una ciudad en Quito, desde un punto en Quito, perdón, pues me daría eso, ¿no? Una línea prácticamente horizontal porque es un satélite geoestacionario que está haciendo una conexión desde Quito, apuntamiento desde Quito, que también está en la línea ecuatorial. Si hago desde Santiago, por ejemplo, Santiago de Chile, evidentemente los valores de elevación y de azimut son diferentes porque son otros puntos, entonces pueden ver aquí la línea que me indica o me da una referencia del apuntamiento que se está haciendo. Su tarea será seleccionar 3 ciudades de Sudamérica, las que ustedes quieran. No necesariamente debe ser al sur, en el hemisferio sur, porque también puede ser Colombia, Venezuela, es que quieren también el Caribe. Lo que quiero que comparen es el valor que les da aquí la aplicación con el valor que ustedes obtienen con la fórmula. Es muy sencillo. Para utilizar esta aplicación vamos a comprobar el ejercicio que hicimos acá, que estaba planteado, con la aplicación Dishpointer. Entonces, aquí teníamos 95.5 grados oeste de longitud. En la aplicación indicamos con signo. Como es oeste, menos 95.5. Y la latitud, pues como es norte, positivo, 29.5 grados norte, más 29.5. Eso podemos escribir, les dije, coordenadas aquí. Aquí está la sintaxis, latitud, longitud. Primero latitud y luego longitud. Yo ya había hecho eso en la clase anterior, entonces aquí tengo escrito, miren, 29.5, menos 95.5. El ejercicio nosotros hicimos un apuntamiento a un satélite que está a 135 grados oeste. Entonces por aquí hay uno que está a 134.9. Entonces nos dará un valor aproximado. Pongo buscar. Y allí está hecho el cálculo. Bueno, más o menos sería así, ¿no? Houston estaría la estación terrena y como es un satélite geo, pues el satélite geo estaría sobre esa línea ecuatorial en este punto. Revisemos los resultados que me da la aplicación. Miren, me dice 29. Estas son las coordenadas, ¿no? De la estación y del satélite 134.9. Ángulo de elevación 35.2. Nosotros determinamos 35 grados. Ángulo de azimut dice 239 grados con respecto al norte. Nosotros determinamos 240 grados con respecto al norte. Entonces pueden ver que evidentemente hay esa similitud en los resultados que se obtienen. ¿Alguna pregunta que tengan? Yo lo que revisaré en la tarea es, por supuesto, que los valores sean cercanos, que coincidan,
que no haya mayor diferencia. No sería, por ejemplo, si ustedes les da 35 grados y la aplicación les dice 120 grados. O sea, si es que es el caso, hubo que corregir allí por la posición en la que está la estación terrena con respecto al satélite. Por ejemplo, voy a hacer otro ejercicio aquí para aclarar una parte. Igual con el satélite Amazonas. El satélite Amazonas voy a seleccionar no sé, Lima. Un punto en la ciudad de Lima. Sí, allí pueden ver. Entonces, aquí les pregunto, para cuando ustedes hagan el cálculo del ángulo de Azimuth, evidentemente la estación estaría en el hemisferio sur, pero estaría al este o al oeste del satélite, tal como está allí el dibujo. La estación terrena está al este o al oeste del satélite. El oeste, profe. Correcto. A ver, ¿al oeste me dijo o al este? Oeste. Al este. Muy bien. Este sería el satélite, ¿no? Se entiende que aquí está el satélite, pues a 36.000 kilómetros sobre el nivel del mar. Y hacia la izquierda dijimos que es oeste. Entonces, si es que es al oeste, voy a revisar la fórmula. Si es que está en el hemisferio sur y está al oeste, no se necesita hacer ninguna corrección. El valor debería coincidir. Como ven. Entonces sí les pediría pues que no solo trabajen con estaciones que estén al oeste, sino también que trabajen con estaciones que estén al este para que puedan ver. Si seleccionan Buenos Aires, allí cambia, ¿no? Si nos vamos a Buenos Aires, a ver, esto como que no se puede ver claramente si está al este o al oeste. Vamos a Brasilia. Allí entonces sería diferente, ¿no es cierto? La estación terrena estaría al este del satélite. Entonces, allí sí habría que hacer una corrección para que tengan en cuenta eso. ¿Alguna pregunta? Ya hemos culminado con todo lo que estaba planificado para hoy. ¿Está claro? ¿Se ha entendido todo? Sí, está claro. Muy bien. Entonces, el ejercicio es sencillo. Esto lo hacen rápido, pues simplemente ingresan la ciudad que quieren hacer. Si es que no se les ocurre ninguna en específico, pueden poner así como yo puse, Brasilia, y aquí me aparecen las coordenadas de ese punto por defecto. Yo, si quieren hacerlo desde su casa, por ejemplo, desde el lugar en donde viven, también pueden hacerlo sin problema. Listo, entonces muchas gracias por su atención y su participación como siempre. Que les vaya muy bien, nos vemos en la siguiente semana para hacer un repaso para el examen parcial. Que tengan una buena noche. Mañana, Inge. Estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, luego. Inge, Gracias, gracias. hasta luego, compañero. Gracias, Inge. Inge, Gracias, una Inge. Hasta luego. consultita, Inge, nada más. Parece que no me puso en asistencia a mi Luis Guzmán. Sí le puse, Luis. Ya. A ver, Parece que no aparece. aquí está. A Brian Vinuesa no le había puesto. Ya. Es Guzmán, aquí está. Ya, ok. Muchísimas gracias. Ok. Listo. Eso era todo. Hasta luego. Pase bien.
Inge, Dígame. hágame un favor. Hoy día se acuerda que le escribí y quería, si le dije una cita para eso de la tutoría, sino que justo hoy día no pude. Entonces no sé si es que otro día podrá para poder coger y conversar sobre lo que le manden el correo. Ah, ok, la tutoría que me escribió así. A ver, no sé si mañana puede ser. Mañana a las... A ver, tengo una reunión a las 11, a las 9 puede ser. Sí, mañana sí. Entonces, me envía un correo, por favor, y yo allí le respondo con el enlace de Zoom para hacer videoconferencia. Ok, ya, Inge, muy amable. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches a todos.